Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:10 de la tarde del día 22 de julio, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Básico para la empresa Coas Caen. Bueno, primero quiero darles nuevamente la bienvenida después de una semana que no tuvimos y que me tuve que ausentar pues por motivos laborales. Muchas gracias a todos por haber venido. Vamos a recordar un poquito qué estábamos viendo la sesión anterior, qué era lo que vimos para que nos metamos nuevamente de a poquito y volvamos a repasar las funciones. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la sesión anterior estábamos viendo lo que tenía que ver con las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Entonces, ¿qué eran las funciones matemáticas y trigonométricas? Pues simplemente yo dentro de las funciones matemáticas, como se los expliqué, cuando yo voy al icono que tiene f de x, me salen un montón de categorías. Excel agrupa todas las funciones en diferentes categorías. Recuerde lo que estábamos viendo, que nosotros teníamos categorías como matemáticas, funciones de texto, búsqueda, ingeniería, estadísticas, diferentes circunstancias. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Diferentes categorías. Don Wilson, muy buenas tardes, bienvenido a la sesión. Entonces, eso era lo que yo les estaba explicando, ¿sí? Que hay diferentes Buenas tardes categorías. para ¿Cómo todos. me le va? ¿Cómo ha Muchas estado? gracias, profesor. Bienvenido. Bueno, señor, con todo Muchas gusto, gracias. con mucho gusto. Bueno, entonces, recuerden que si yo me paraba en una categoría cualquiera, ¿sí? Invocaba la función, entonces yo simplemente puedo escoger cualquier. Recuerde que ahí hay un compendio que dice todo, donde están todas las funciones, financiera, fecha y hora, bases de datos, texto, lógica, información definidas por el usuario. Y recuerden que yo primero seleccionaba la categoría y debajo de ellas me aparecían todas las funciones que engloban esa categoría. Cada una de esas funciones están ordenadas alfabéticamente, ¿sí? Están de A a la Z. Entonces, yo simplemente, denme un segundo. Cristian, muy buenas tardes, bienvenido a la sesión. Entonces, cuando yo ubicaba mi fórmula o mi función, pues simplemente la selecciono y le doy a aceptar. Les decía también que cuando yo no conozco cuáles son los argumentos o para qué sirve cada función, yo simplemente al hacerle un clic en la función, en la parte de abajo, supongamos que yo seleccionara la función igual, me aparece primero el texto 1 y luego el texto 2, ¿sí? O sea, los argumentos que tiene esa función. Y a su vez, él me explica para qué sirve esa función. Entonces, denme un segundito, yo les proyecto para que retomemos todo. ¿Listo? Y ahí ya empezamos a mirar lo que yo les estoy explicando. ¿Listo? Que estamos es haciendo un recordero. ¿Me confirman, por favor, si ahí estamos mirando la pantalla, niños? Sí, señor. Listo, Sí, muchas profesor. gracias. Bueno, muy gracias. Bueno, entonces recuerden lo que yo les estaba diciendo, que cuando yo presiono el botón F de X, miren que me aparece insertar función, yo simplemente aquí donde me dice seleccionar una categoría, si despliego este botón combo, yo puedo seleccionar cualquier categoría. Entonces, supongamos que yo fuera a utilizar la de texto y miren que aquí me aparecen todas en orden alfabético todas esas funciones que hacen parte de esa categoría. Si yo no sé para qué sirve, entonces yo simplemente me voy a parar en la función y miren que aquí abajo él me va a poner concat, paréntesis, texto 1, punto y coma y puntos suspensivos. Y uno, ¿y qué hace esa función o para qué sirve esa función? Entonces miren que debajo de ella él me muestra
Concatena una lista o rango de cadenas de texto. Ah, bueno, es la que necesito, concatenar, unir. Entonces miren que si yo le doy a aceptar, él inmediatamente ya me abre la ventana con la función y él me muestra cada argumento. Y si ustedes observan, cada argumento tiene su explicación abajo. ¿Qué es el texto 1? Entonces miren que él me va diciendo qué va haciendo cada uno. Si yo me paro en el segundo, él me va mostrando para qué sirve. Y ya cuando haya metido los datos, pues simplemente en este símbolo igual o abajo donde dice resultado de la fórmula, antes de yo darle a aceptar, él me va a entregar un resultado. ¿Listo? Entonces, estábamos viendo eso. Bueno, yo les explicaba que por acá, para entrar a ver esas funciones matemáticas, había que entender la función lógica, la función sí. ¿Y qué me hacía la función sí? Pues simplemente la función sí tiene tres argumentos. Primero es una prueba lógica o algo que yo voy a ejecutar para que él me entregue un valor verdadero y un valor falso, ¿cierto? Entonces, esa es la función lógica o la función sí, donde yo presento una condición con un criterio y yo le tengo que poner cuál es el resultado verdadero y cuál es el resultado falso. ¿Listo? Vimos además la función sumar.sí y la función sumar.sí.conjunto. Entonces, pónganle en cuidado. Cuando yo invoco la función sumar.sí, entonces yo voy a sumar, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Yo voy a sumar si, por decir algo, en los ejemplos que yo les estaba explicando, súmeme mientras las frutas correspondan a las peras. Súmeme mientras las frutas cumplan la condición que sean manzanas. ¿Sí? Súmeme mientras la fecha corresponda al 3 de mayo. ¿Sí? Entonces miren que yo tengo que sumar, pero siempre y cuando que se cumpla una condición, ¿cierto? Entonces, si ustedes observan, si yo ponía la función sumar.sí, yo tengo que marcar un rango. Y recordemos un poquito qué es un rango. Un rango es la sucesión de las celdas. ¿Qué es lo que yo tengo que marcar para yo poder evaluar, ¿sí? De ese rango que voy a escoger, cuál es el criterio que voy a evaluar y de último me aparecía el rango de la suma, ¿sí? Miren acá, que era esto que teníamos ejercicios. Miren cómo aquí la suma, simplemente era un ejercicio donde yo tenía que invocar la función suma. Entonces, yo les explicaba, recuerden que yo solamente puedo utilizar varias maneras de tener la suma. ¿Cómo? Poniendo el símbolo igual, cogiendo el primer valor, más el segundo, más el tercero y enter, ¿cierto? Ahí es muy breve de hacer, muy facilito, las tres. ¿Por qué? Porque simplemente son tres. Pero donde sean 80, 90, 100 filas o columnas que tengo que sumar, entonces ahí es donde empieza uno a perder el tiempo. Entonces, para eso había que utilizar la función sumatoria. ¿Se acuerdan? Que la vimos, que es la M al revés, que está en el botón inicio, en el subgrupo de edición y que corresponde a la sumatoria. Y simplemente cuando yo invoco ese botón o le hago un clic, él automáticamente me va a marcar el rango, ¿sí? De todo lo que yo quiera sumar y simplemente le doy enter y él me entrega la suma, ¿cierto? Esa era la segunda manera de yo hacer una suma. Y la tercera es haciendo clic en la función f de x, que yo voy a la categoría de matemáticas y trigonométricas e invoco la función suma. Y la función suma, pues lo mismo, simplemente yo voy a seleccionar el rango de donde quiero sumar, ya sea una fila o una columna, y simplemente le doy enter y él me va a entregar la suma. Otro ejercicio que vimos, la función producto, ¿sí?
Como yo también sé multiplicar con una fórmula, entonces una fórmula yo cómo la utilizo. Igual, cojo la primer celda, utilizo el asterisco, que es el símbolo por, el segunda celda por la tercera celda y le doy enter, ¿cierto? Miren que yo así la hago de forma manual. Para yo hacerla de forma automática, pues simplemente voy a la función o a insertar función, a la categoría matemáticas y trigonométricas e invoco la función producto. ¿Listo? Y luego nos encontrábamos con ¿quién? Con la función sumar.si, que es donde le estoy explicando. Entonces yo ya venía de utilizar la función sumar, pero ahora voy a sumar, pero siempre y cuando se cumpla una condición. Entonces, ¿cuál era la condición? Miren acá, el total de peras vendidas. Entonces, recuerden que él me pide 3 criterios. Primero, el rango. El rango a evaluar, la columna de las frutas, ¿cierto? Escojo el rango. Después de ese rango, ¿cuál es el criterio? Entonces me están diciendo que peras. Listo, escojo peras. Y de último voy a escoger el rango de la suma. ¿Que el rango de la suma de dónde lo saco? Pues simplemente de la cantidad. Lo mismo pasa con manzanas y lo mismo pasa con las ventas del día. ¿Dónde cambiaba un poquito? En la última, donde nos decían que cuántas frutas se vendieron con unidades mayores o iguales a 70. Entonces, yo les preguntaba a ustedes, ¿cómo hacía yo para poner esa condición de que sea mayor o igual a 70? Entonces, recuerden que en la primer guía vimos las funciones lógicas o una condición lógica, que era utilizar el mayor que, el menor que, el igual, el diferente. Entonces, ahí yo en el criterio le tenía que poner mayor o igual a 70. ¿Listo? Y luego entrábamos a mirar un poquito de la función sumar.si.conjunto. Entonces miren que yo esa función sumar.si y sumar.si conjunto, yo les decía que eso es como si yo tuviera unas funciones anidadas, porque mire que en esa función se tienen que cumplir 3 condiciones. Primero, sumar, luego la función sí y luego el conjunto. Entonces y ustedes me preguntaban, profe, ¿cómo así que conjunto? Entonces, resulta que aquí se tiene que cumplir un conjunto de condiciones lógicas para poder hallar la suma. Profe, pónganos un ejemplo. Entonces, observen que aquí donde decía sumar puntos y punto conjunto, miren que yo tenía que encontrar las ventas. ¿De dónde saco las ventas? De la columna importe de ventas. Luego, ¿de qué sección? Entonces, recuerden, la sección perfumería. Entonces, yo marcaba el rango y en el criterio que sería perfumería. Luego, y el pago que tenía que ser de contado. Entonces, yo marco el rango de forma de pago y en el criterio selecciono contado y miren que eso me arrojaba un resultado de 80,25. Entonces, miren que así era la manera de trabajar en la función sumar sí. Entonces, yo les decía a ustedes, mucho cuidado con esto, porque miren que la función sí empieza primero el rango, luego de ese rango que yo seleccioné, cuál es el criterio y de último, cuál es el rango de la suma, de dónde lo voy a sacar, ¿cierto? Y luego, cuando yo tenía la función sumar puntos y conjunto, miren que aquí se invierte de la función sí. Lo primero que yo pongo es el rango de la suma. Luego ya empiezo el rango 1 y luego de ese rango el criterio 1. Luego el rango 2, criterio 2 y así sucesivamente hasta detallar o encontrar cada uno de esos valores o de esos criterios. Alguien me decía, profe, ¿y cuántos criterios yo puedo meter? Pueden meter hasta 127 criterios. Pero yo les decía a ustedes, no se pongan a meter tantos criterios porque la fórmula se envuelve inmanejable, intratable. Entonces es mejor utilizar 10 criterios.
Y alguien decía, profe, pero es que solamente deja meter 2. Y el tercero, ¿cómo? Recuerden que al lado derecho hay una barra de desplazamiento que yo puedo hacer un clic y puedo seguir bajando y ahí me puedo encontrar los demás criterios para meter. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya les hice un breve resumen de lo que habíamos visto de las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Acabamos hasta donde está el sumar puntos y punto conjunto. Y ahorita vamos a pasar a ver algunos ejercicios. ¿Cuáles? Miren, vamos para el de ejercicios. Entonces, yo les decía, borren ese resultado porque esos resultados están malos. Vamos a borrarlos y vamos a mirar qué es lo que nos piden. Entonces, recuerden lo que yo les digo. Primero, ustedes tienen que observar o tienen que mirar el cuadro donde está la información para yo poder entender qué es primero y luego ya poder analizar cuáles son las preguntas que me están pidiendo para poder realizarlas. ¿Listo? Entonces, miren lo que les tengo ahí. Era una planilla de remuneraciones. ¿Listo? Haga de cuenta cómo la planilla de pago que yo manejo en, en, en la empresa. Lady, muy buenas tardes. Bienvenido a la sesión. Bienvenida, qué pena la sesión. Bueno, Buenas entonces, tardes. buenas tardes. Bueno, entonces póngale en cuidado. Entonces, miren que aquí yo tengo en esa planilla de remuneraciones, tengo 10 empleados, ¿cierto? Miren, 1, 2, 3, 4, hasta el 10. Y yo los tengo por apellidos y nombres. Entonces, miren que empieza el primero Pérez, Sustiniano, Carlos, Castro, Pozo, José, bueno, cada uno de los empleados. ¿Cuántos años de servicio tienen cada uno de los empleados? Entonces, 19, 20, bueno, información. ¿Cuál es el cargo que en la empresa tienen? Contador, informático, administrador, secretario, bueno, en informática. Tienen un salario base, listo. Miren que ahí tienen un salario. Y tienen número de hijos. ¿Cuántos hijos tiene cada uno? Unos tienen 2, unos tienen 4, unos tienen 5, otros no tienen ninguno. ¿Cuál es el fondo al que pertenece? Entonces, Seguro Social, Integra, Horizonte, bueno. Y luego nos decía cuál era el neto a pagar. ¿Listo? Entonces, ya con esos valores, como ya lo tengo claro, entonces yo ya puedo entrar a mirar qué es lo que me están pidiendo para yo poder obtener ese resultado. Entonces, miren que ahí me dice, vamos a hacer o vamos a realizar unos ejercicios con sumar sí, con más de un criterio. Entonces, recuerden que cuando yo voy a hacer ejercicios con más de un criterio, tengo que utilizar la función sumar punto sí, punto conjunto. El sumar sí es cuando solamente tengo un solo criterio. Entonces, yo tengo que desglosar la pregunta para mirar cuántos criterios son. Entonces, miren la primera. Dice, ¿cuánto suma el neto a pagar de los administradores con más de un hijo? Entonces, miren que cuando yo miro eso, entonces automáticamente digo, eso tiene 3 condiciones. Porque me dice, ¿cuánto suma el neto? Entonces, mire que aquí yo tengo el neto a pagar. Esa sería la primera. Dice, de los administradores. Miren que aquí sería el cargo, administrador. ¿Sí vio? Con más de un hijo. Miren que este sería el tercero. Entonces, claro, ahí no me sirve la función sumar punto sí. Ahí me toca invocar la función sumar punto sí punto conjunto. Entonces, venimos para acá y vamos a invocar igual sumar punto sí. Entonces, miren que solamente me aparecen las dos. Yo le digo sumar punto sí punto conjunto. Recuerden que para que él me muestre el cuadrito, miren que yo voy y le doy un clic donde está insertar función. Entonces, miren que automáticamente ya me muestra. Entonces, lo primero que él me va a mostrar es el rango de la suma. Entonces, recuerden, el rango de la suma, neto a pagar. Entonces, yo cojo y selecciono desde el primero hasta el último. Listo.
Ahí ya tengo el rango de la suma. Luego, el rango de criterios 1 me dice de los administradores. Corro este cuadrito para acá. De los administradores. Miren que ahí no está la palabra administradores, pero está la palabra administrador. ¿Listo? Entonces miren que nosotros tenemos que ser muy visuales y entender cuál es el problema. Entonces miren que yo selecciono el cargo. Taque. Selecciono los cargos. Ahora sí, de este rango, ¿cuál es el criterio? Muy clarito nos dice, administradores. Vengo y lo selecciono. ¡Pum! 1. ¿Listo? Y luego, me dice, ¿cuál es el rango de criterios 2? Entonces, mire que el rango de criterio 2 me dice, con más de un hijo. Entonces, yo tengo que seleccionar la columna de hijos. Taque, la selección. Y ahora sí, ¿cuál sería el criterio 2 de ese rango? ¿Cómo parametrizo con más de un hijo? Entonces yo simplemente aquí le pongo mayor a 1. Miren, ahí le estoy diciendo con más de un hijo. Miren que no me está diciendo que es mayor o igual, sino mayor que un hijo. Entonces, miren lo que yo les decía ahora. Profe, pero el igual no le está dando nada. Recuerden que esto, donde está el criterio 2, debe de ir en comillas. Pero si yo no lo pongo y me paro en el botón de arriba, miren que él automáticamente las pone. Y miren que él nos va a entregar un resultado, ya que dice 9 millones de pesos. A ver, vamos a mirar, digámosle aceptar. 9 millones de pesos. Entonces, vamos a verificar qué tan cierto es si ese resultado es. Recuerden lo que yo les digo, no porque yo esté utilizando las fórmulas de Excel, quiere decir que el resultado me da. Recuerden que ustedes tienen que verificar los resultados. Entonces, yo simplemente vengo aquí y voy a seleccionar el cargo, que es administrador. Le doy a aceptar. Listo. Me dice, con más de un hijo. Observen que el que tiene más de un hijo es el último que tiene 2. Mire que los demás tienen 0 y 0. ¿Cuál es el valor? 9 millones de pesos. ¿Cuál es el resultado que me dio? 9 millones de pesos. ¿Sí ven? Entonces uno dice, listo, lo hice bien, súper bien. Así es como lo tienen que realizar. ¿Listo? Bueno, volvemos otra vez aquí en el cargo y voy a decir seleccionar todo para que él me muestre nuevamente toda la información. Vamos para el segundo punto. Miren el segundo. ¿Cuánto suma el neto de los contadores que ganan más de 3 millones y medio y tienen más de un hijo? Entonces miren aquí se nos creció el enano. Primero, ¿cuánto suma el neto? Segundo, de los contadores. Tercero, el básico de 3 millones y medio. Y 4, que tienen más de un hijo. Y uno dice, uy, profe, esa sí está más peluda. Sí, claro, pero entonces vamos a realizarla despacio, criterio por criterio. Entonces lo mismo, igual, sumar, punto sí, punto conjunto. Listo. Entonces yo le doy doble clic. Entonces, observen que lo primero que me dice es el rango de la suma. Entonces recuerden, tengo todo es el neto, suma del neto. Entonces el rango de la suma ya lo tenemos claro que es el neto. ¿Listo? Segundo, el rango de criterios 1. Entonces miren lo que me dice de los contadores. Bueno, entonces vengo al cargo, el rango, selecciono todo el rango. De ese rango que yo acabo de escoger, ¿cuál es el criterio? Nos están diciendo de los contadores. Y miren bien, el cargo no es contadores, el cargo es contador. Entonces yo vengo y selecciono contador. Listo. ¿Cuál es el rango número 2? Dice que ganan más de 3 millones y medio. Entonces miren que ahí es el básico. Entonces yo vengo y selecciono ese rango, todo completico. ¿Listo? Y ahora sí, de ese rango que acabo de escoger, ¿cómo le pongo el criterio? Entonces miren que ahí nos dice que ganan más. Inmediatamente ustedes le dicen que ganan más,
Lo primero es el mayor. ¿Cómo hago yo para ponerle 3 millones y medio? Entonces, recuerden, miren que yo no lo voy a poner ni con puntos ni con nada. Yo simplemente pongo 3, 5, 2 ceros, 3, 500, 1, 2, 3. Miren que ahí lo acabé de marcar, 3 millones y medio. Alguien dirá, profe, ¿y por qué no le pone usted el punto sabiendo que el básico está con punto? Muchachos, porque de pronto uno puede incurrir en un error. Es mejor dejarlo sin punto para que él lo tome inmediatamente sin que vaya a haber un problema con eso. ¿Listo? Entonces, es preferible que ustedes lo pongan así para evitarse dolores de cabeza. ¿Listo? Y miren que ustedes dirán, profe, sí, ahí se acabó. Y entonces, ¿yo cómo hago para ponerle que tienen más de un hijo? Observen lo que yo les digo. Miren que aquí terminé, pero miren que al lado derecho, en esta parte, hay una barra. Si yo la bajo, miren que ya puedo poner el rango de criterios 3. ¿Y cuál es el rango de criterio 3? Donde nos dicen que tienen más de un hijo. Miren que si yo la corro, selecciono la columna de hijos, ¿cierto? Y vuelvo y la pongo aquí, le hago un clic y ahora sí, ¿cómo hago para marcar el criterio? Más de un hijo. Entonces miren que aquí le pongo mayor a 1. Mírenlo, ahí está. Observen que si yo me paro aquí arriba, miren que automáticamente el de 3 millones y medio tiene las comillas y donde dice mayor a 1 tiene las comillas. Y miren que me está entregando el resultado que me dice 10.240.000. Y uno, uy, profe, eso sí está bien. Vamos a verificarlo. Entonces miren que yo aquí le voy a decir simplemente a aceptar. ¡Pum! Listo. Entonces, lo mismo, me están diciendo contadores. Entonces yo vengo aquí al cargo, le digo que son contadores. Listo. Me dicen que ganan más de 3 millones y medio. Todos se ganan más de 3 millones y medio. Pero me dice, y tienen más de un hijo. Observen que simplemente es el primero que tiene 2 hijos. Si yo me voy al final, ¿cuánto suma? 10.240.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren lo importante que es revisar. Si yo reviso, a mí me está dando ese resultado que yo estoy persiguiendo. Pero lo tengo que hacer con calma, ¿sí? Muchachos, si ustedes llevan varios tiempo, vea, eso se los enseño a manera profesional. Uno muchas veces cuando usted está embotado y no le da una fórmula y usted dele y está cansado y dele, cuando usted le pase una cosa de esos, haga una pausa activa, párese, vaya a la cocina, cambie en ese momento de pensamiento, vaya, echarle, póngale conversa a alguien que le haga olvidar eso. 5 minuticos de pausa, 10 minuticos, vuelve, se sienta, retoma y verá que ahí le vuelven a fluir las ideas, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí también me ha pasado eso algunas veces y yo, ¿por qué me da mal genio? No me da, entonces no. Cuando uno ya está embotado y cansado, que no le da, tómese una pausa activa, ¿listo? Bueno, ahora observen esta, que esta es mucho de lógica. Póngale en cuidado. Miren lo que nos dice la tercera pregunta. ¿Cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S? ¡Ja! Ahí llegamos al nudo, profe. ¿Cómo así? Entonces, miren que yo tengo que mirar de los apellidos que empiezan por la letra S. Pérez, no. Castro tampoco. Lulapi, no. Sandoval, el 4, listo. Miren que se los voy a marcar. Sandoval. Cerda, no. Vela, no. Ibérico, no. Sánchez, sí. Porque mire que muy clarito nos está diciendo que empiezan por la S. ¿Listo? Díaz y Ejía, no, ninguno.
Miren que aquí pueden incurrir en un error y la mayoría de auxiliares, de aprendices, perdón, siempre me dicen, profe, le faltó uno. Y yo sí, ¿cuál me faltó? Entonces, ustedes me pueden decir, profe, faltó Sustiniano. Y yo, ¿cómo que Sustiniano? Sí, profe, porque mire que Sustiniano empieza con S. Pero ojo, muchachos, mire que muy clarito la pregunta nos dice, ¿cuánto es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan? En ninguna parte nos está diciendo que es el segundo apellido, que comienzan con ese. Si ustedes miran bien, Sustiniano, antes de Sustiniano está Pérez. Entonces, Pérez no empieza con ese. Listo. Entonces, mire que solamente son los dos. ¿Y cuánto nos tiene que dar? Mire que aquí tengo 9.300.000 y 9.300.000. En ese orden de ideas, me tiene que dar 18.600.000 pesos. Y uno, sí, profe, está bien, ahí lo hicimos. Pero ¿cómo hacemos para que nos muestre o escoger el S? Entonces, póngale en cuidado. Observen aquí lo que les voy a mostrar una cosita. Póngale cuidado. Resulta que ustedes en informática hay algo que se llaman, espérenme que se me acaba de ir el nombre, se llaman los comodines. Y uno dice, profe, ¿y qué es un comodín? Entonces, un comodín es que a mí me va a ayudar a buscar características de algo, una palabra, una letra, un nombre completo. Póngale en cuidado. ¿A ustedes no les ha pasado que ustedes ponen un nombre a un archivo y ustedes lo guardan? Usted dice, archivo guardar. Normalmente uno dice, listo, me lo guardo en mis documentos. O cuando yo voy a internet a descargar algo, él automáticamente dice, quedó en descargas. Si no quedó en descargas, quedó en escritorio. Ah, que es que yo guardé una imagen, listo. Entonces eso me tuvo que haber quedado en video, dice uno, ¿cierto? O en imágenes o donde sea. Resulta que en Excel hay un comodín o en Excel no, en el Windows. Hay un comodín que es el asterisco. Y esto es para, perdón, que aquí se me activó otra cosa, y esto es para reemplazar parte del nombre. Y uno dice, profe, póngame un ejemplo. Entonces, por decir algo, yo voy a buscar, yo me acuerdo que yo a una carta le puse con C, pero no me acuerdo más. Entonces, cuando yo voy a hacer una búsqueda, valga la redundancia en el buscador, yo le pongo, por decir algo, C y asterisco, punto, y le pongo, yo me acuerdo que eso estaba en la extensión PDF. Entonces, ¿el qué me va a buscar? Él me va a buscar los archivos que empiezan por la letra C sin importar el nombre que tenga. Para eso es el asterisco. ¿Sí ven? Miren que yo con eso voy a trabajar. Entonces, ¿qué me va a encontrar? Carta de presentación, carta a la empresa, carta de renuncia, carta al fondo. Él me puede encontrar todo lo que empiece con C. Y más, sí, sí, siempre y cuando sí, que tenga la extensión PDF. Entonces, miren que eso es un comodín que se llama el asterisco. El otro comodín es el símbolo de interrogación, pero, espérenme un momentico. No, este no es. Listo. Miren este. El símbolo de interrogación cerrado. El que yo cierro. Este me reemplaza una sola letra. Una sola letra. Profe, póngame un ejemplo. Entonces póngale en cuidado. Resulta que yo no sé
cómo escribí café. Si el café lo escribí con tilde o sin tilde. Y uno, profe, ¿y entonces ahí qué? Entonces yo lo voy a buscar así. Café. Miren ahí. Entonces, ¿el que me va a encontrar? Todo lo que empiece con la letra C-A-F. Y a él no le interesa la letra que sigue. Entonces yo puedo encontrar cafá, café, cafí, cafó y cafú. Entonces él me va a encontrar todo lo que empiece. Miren que yo no sé si yo puse café con tilde y café sin tilde. Entonces miren que él me va a encontrar todo lo que encuentre con A, E, I, O, U o alguna otra letra que tenga ahí cualquier inicial, ve, cualquier letra del alfabeto que yo tenga ahí. Entonces miren que esa me reemplaza una sola letra. ¿Listo? Entonces, esas dos, ese comodín, yo lo voy a utilizar en la fórmula que voy a hacer aquí. Y uno dice, profe, ¿cómo así? Entonces miren que cuántos criterios tengo ahí. Miren que ahí solamente tengo un solo criterio. ¿Cuánto es la suma del neto a pagar? El neto de los apellidos que empiezan con S. Observen acá cómo se hace. Entonces yo simplemente le digo aquí igual y voy a utilizar la función sumar.si. Entonces miren que yo simplemente la invoco. ¿Listo? Observen acá. Entonces él lo primero que me dice, ¿cuál es la suma del neto a pagar de los apellidos que comienzan con S? Entonces miren que aquí primero es el rango y el criterio. Observen, el rango es la columna de los apellidos. Yo la selecciono. ¿Y cómo hago yo para decirle al criterio que es S seguido del asterisco? Observen, miren que yo la puedo poner en minúscula, la S y el asterisco. Entonces, él me va a buscar todo lo que empiece con S sin importar el resto de letras. Y alguien puede decir, profe, pero mire que los apellidos están todos en mayúscula. Sí, pero miren que yo la voy a poner en minúscula a ver qué pasa. Y voy para el rango de la suma. Entonces miren que el rango de la suma es ¿cuál? El neto a pagar. Aquí. Y observen cuál es el resultado. 18.600.000. ¿Sí ven? Entonces miren que él está tomando solamente esos dos, ¿sí? Que yo encontré. Si le doy a aceptar, mírenlo ahí. Listo. Entonces, miren lo importante que es saber establecer eso, ese parámetro. Miren que casi siempre que yo estoy explicando siempre me toca devolver a todos los muchachos a explicarle una clase de informática, porque nosotros aprendemos de diferentes maneras. Miren que qué importante es este comodín y me va a servir mucho aquí en Excel. Pero mire que aparte de estos comodines, también yo puedo encontrar el comodín, comillas, para abrir y para cerrar. ¿Sí? Yo lo tengo así. Y alguien me dice, profe, deme un ejemplo. Entonces, póngale en cuidado. De pronto, a mí me gusta la cocina y yo quiero saber cómo se prepara una paella. Entonces yo les hago esta pregunta, muchachos, ¿ustedes cómo hacen para buscar en internet cómo se prepara una paella? Entonces alguien me dice, profe, pero es que eso es muy sencillo. Yo simplemente me meto, abro el buscador y aquí, entonces, a usted le puede sacar 400.000, 40.000, 80.000 páginas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usted mete cómo se prepara una paella dentro de comillas? Profe, ¿y eso para qué sirve? Entonces yo le pongo cómo se prepara una paella. Observe. Entonces miren que yo lo tengo así y cierro las comillas. Entonces esto lo que va a hacer es que va a ser una búsqueda avanzada y él no va a empezar a buscar primero cómo, luego sé,
luego cómo se, luego prepara, y luego cómo se prepara, y luego cómo una, y cómo se prepara una, y luego paella. Va a buscar paella solo. En cambio, cuando usted lo mete entre comillas, él se va a enfocar donde dice cómo se prepara una paella. Ahora, si usted quiere hacer una búsqueda más avanzada, póngale de separación el carácter más. Como más, así le ponen, se más, se prepara más, una más paella. Es más avanzada la búsqueda. Si a mí me salen sin comillas y sin más, me va a salir un montón. Con esta me van a ubicar 5.000, 3.000, 2.000, 800 páginas, simplemente cómo se prepara, porque eso es lo que estoy queriendo yo, cómo se prepara. Entonces miren que con esto me va a hacer una búsqueda más avanzada con eso. ¿Listo? Para el que no sabía, ahí les dejo. La clase de informática es gratis. ¿Listo? Pero sí tengan en cuenta esto. El asterisco, que es fundamental, y este de el cerrar signo de interrogación. Esos son muy utilizados en Excel. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan, muchachos. Entonces, miren que aquí hemos terminado otro ejercicio que dice del de ejercicios. ¿Listo? Muchachos, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Les retroalimento algo? ¿Está todo claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien puedan con toda la confianza. Profesor, yo quería preguntarle algo, no tengo una duda, Claro, no sé si de pronto no escuché. Wilson, En el cuénteme. momento que usted hace la fórmula de buscar el apellido con S, Sí, señor. porque él tiene en cuenta es que el primer apellido de cada renglón, Sí, señor. digámoslo así, o la primer El, palabra de cada renglón. la primer palabra, o sea, miren que ahí nos está preguntando de los apellidos que comienzan con Ujú. S. Entonces, miren que yo les marqué en amarillo cuáles comienzan con S. Ajá, Porque mire que el primero empieza con P, el segundo sí, con C, el tercero con L, el cuarto sí empieza con S, el 5 con C, el 6 con V, el 7 con I, el 8 con S, el 9 con D y el 10 con E. ¿Sí ven? Entonces, sí. miren que yo aquí en el criterio, yo le estoy poniendo ese asterisco. ¿Sí ven? Y él Ujú. automáticamente me va a entregar ese. Miren, yo les pongo un ejemplo. Supongamos que yo fuera a escoger los apellidos que empiecen por C. Miren lo que voy a hacer. Voy a ponerle la C y le voy a poner el asterisco. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuántos me tienen que dar? Espérenme. C asterisco, no lo puse bien. C asterisco. Espérenme. Espérenme que me estoy equivocando aquí. C asterisco. Entonces, miren que ahí lo estoy colocando. Si yo le doy a aceptar, ¿cuánto me da? 14.760.600. Y uno dice, uy, ¿cómo así? Entonces, miren que aquí, y miren que yo tengo que escoger los apellidos que empiecen con C. Miren aquí lo que voy a hacer. Yo le voy a decir aquí, y yo quiero buscar los que empiecen con C. Miren que aquí están estos dos. Pero ¿cómo lo puedo hacer? Filtros de texto, el que es igual a. Miren lo que voy a poner. C y le pongo asterisco. Pongo lo mismo. Aceptar. Miren que me va a entregar los dos. ¿Cuánto es? Miren que si yo sumo estos dos, en la parte de abajo me va a decir 14.760.600. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, miren que yo ahí le estoy poniendo simplemente la primer letra de la inicial seguida de qué? Seguida del asterisco. Y así me va a funcionar
para cualquier criterio. D asterisco, L asterisco, P asterisco, la que usted quiera. ¿Entendido, Wilson? ¿O le amplío un poquito más? Profesor, no, sí, entendido. Muchas gracias. Listo, con todo gusto. ¿Alguien más, muchachos, que le haya quedado alguna duda? ¿O vamos bien hasta ahora? Pilar, Profe, ¿cómo vamos? porfa, profe, Señora, María, cuéntame. tengo una dudita. Claro, Cuando son varios criterios, o sea, ahorita hablábamos de tres en el ejercicio anterior. Usted me sí, muestra, porfita, la barrita cuando vimos el segundo ejercicio. el Que usted segundo dice, es, yo sí, le doy me muestra, aquí F porfa, me de X, indica dónde es claro, que se encuentra la otra barrita para el tercer listo. criterio, porfa, es que no alcancé a Listo. ver. Bueno, ponle cuidado. Entonces, mira que cuando yo estoy haciendo el ejercicio, él me muestra rango suma, rango criterios 1, criterio 1, rango criterios 2, criterios 2. Pero, profe, no encuentro de ahí para abajo. Mira que yo muevo el cursor al lado derecho y mira que aquí me aparece esta barrita. ¿Sí la estás viendo? Y mira que aquí le empiezo a bajar y mira que ahí me empiezan a aparecer todos los demás. ¿Sí te apareció, María, o no? Ok, sí, ya, gracias, no la había Listo. visto, Vale, no, gracias. tranquila, con todo el gusto. Vean, muchachos, eso está bien. No se queden con las preguntas. Y mire, muy respetuosamente se los digo a todos, muchachos. La pregunta que María me acaba de hacer es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque miren, muchachos, ustedes no han visto o no les ha pasado, y muy respetuosamente se los digo, no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. La duda que yo puedo tener es la misma que el otro puede tener. Y uno puede decir, no, ¿cómo voy a preguntar yo? Me van a decir, usted no puso cuidado, ¿qué está haciendo? No, muchachos, es que en el momento yo puedo estar explicando y ustedes lo pueden estar viendo. Profe, ¿cómo lo hizo? No, pregunten. Si tienen que preguntar 10 veces lo mismo, no les queda claro, yo se lo repito, no hay ningún problema. Mire que a todos les he dado la confianza de preguntar lo que quieran, no hay ningún problema. ¿Listo? Hasta ahora, vamos bien, muchachos, ¿cierto? Sin problema. Sí, Bueno, profe. muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a seguir por acá. Bueno, entonces miren que aquí ya quedó entendido este ejercicio. ¿Listo? Y ya vieron cuáles son los comodines por si de pronto les llegan a preguntar algún día. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar ahora a este ejercicio que dice subtotales. ¿Listo? Vamos a mirar qué son los subtotales. Entonces, vamos a entrar a mirar primero qué tengo aparentemente en mis datos. Miren que ahí no tengo tabla, no tengo cuadro. Aparentemente son 4 columnas. La primera, que hay unos apellidos. La segunda, que hay un sueldo. El tercero, que es un descuento. El cuarto me dice total a pagar. Si ustedes observan, miren que la columna apellido no tiene el ancho adecuado. ¿Listo? Entonces, lo primero que yo hago es darle doble clic para que me muestre todos los datos. ¿Listo? Bueno, entonces póngale en cuidado. Miren que yo en, en esos datos que tengo ahí o en ese cuadro hay una columna que dice total a pagar. Miren que no tiene ni el punto de separación de miles ni el símbolo de pesos. ¿Listo? Miren que al lado derecho, en el cuadro azul, me dicen ejercicios propuestos. Primero, organiza la tabla de la hoja de subtotales de tal manera que se encuentren con un buen diseño y una excelente presentación. ¿Listo? Entonces, es lo que yo siempre les digo a ustedes. Muchachos, hay que normalizar la tabla. Bueno, entonces ustedes ya saben qué es normalizar, ¿cierto? Profe, recuérdeme que no. Entonces, recuerden que es coger la primer fila, que son los identificadores de cada columna, y ponerlos, ¿sí?
que resalten de la demás información. Listo. Entonces yo simplemente voy a poner un tamaño, le pongo negrita, ¿cierto? Y ya amplío mis datos, las columnas. Ah, ahora sí. Ah, sí, señor. Bueno. Lo segundo, los datos, sueldo y descuento. Miren que el descuento tiene unos decimales. Unos tienen 2, otros tienen 3 y el sueldo no tiene el punto de separación de 1000. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Observen. Cojo estos dos y simplemente les voy a poner el punto de separación de 1000 y les voy a quitar los decimales. Entonces de aquí de donde dice en inicio, en el subgrupo número de disminuir decimales 1 y 2. Miren que ya me quedó con el punto de separación de 1000 y listo, ¿cierto? Miren que yo no necesito ni ponerle colores ni nada. ¿Por qué? Porque simplemente lo voy a tener así, ¿cierto? Simplemente lo quiero dejar así. Listo, ya lo hice. Alguien que dice, profe, yo lo quiero que esto esté centrado, póngalo centrado. Profe, que yo quiero que esto esté rojo. Listo. Recuerden que para el gusto los colores ustedes lo ponen. Listo. Pero que medianamente se vea organizada la tabla. Alguien puede decir, profe, yo le quiero poner a esto una cuadrícula. Una cuadrícula es hacer esto, muchachos. Yo tengo los datos aquí y ponerle aquí en inicio, en el subgrupo fuente, este que dice bordes. Miren que si yo desplazo esto y le digo todos los bordes, miren cómo se va a ver mi tabla. Ah, profe, sí, yo quiero ese. Bueno, entonces observen lo que yo voy a hacer. Y aquí viene una enseñanza para todos. Póngale en cuidado. Yo necesito seleccionar desde este primer dato hasta el último. Miren que son 179 datos. Y uno, uy, profe, miren cómo hace la mayoría. Le hacen un clic sostenido y empiezan a arrastrar. Profe, ¿cuántos datos son? Dígame. Entonces, miren que él se va despacio hasta el último dato. Entonces, miren que ahí va parando. Ah, profe, ya lo seleccioné, pero me falta lo demás. Si yo le hago un clic, se me pierde todo. Entonces, ¿qué es lo más adecuado? Póngale en cuidado. Miren que yo me voy a parar aquí donde dice en apellido, en la primera. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuál es la primera? Me voy a parar ahí y voy a presionar al mismo tiempo el comando o las teclas control y la letra E. Miren lo que pasa. Yo presiono la tecla control y la letra E. Miren que yo cuando selecciono control y E, él me va a tomar desde el primer dato hasta el último y me selecciona, digamos que la tabla o el cuadro, ¿cierto? Miren que esa tabla o ese cuadro, ¿de cuántas columnas son? Son 4. Donde están los apellidos, el sueldo, el descuento y algo que me dice total a pagar. ¿Sí ven? Miren que seleccionó todo de una. Bueno, entonces cuando yo ya tengo eso, entonces simplemente yo ya me vengo aquí a los bordes y selecciono todos los bordes, un clic y miren cómo me quedó. Ah, sí, señor, profe, ya quedó ahí medianamente presentable. Miren cómo lo hice, ¿cierto? Ahora van a observar la segunda manera de cómo yo puedo seleccionar todos mis datos. Parado en la misma parte, en la primer celda donde lo tengo, ¿sí? Pónganle cuidado, muchachos. Denme un segundo. Espérenme un segundo. Que alguien está tratando de entrar que me está sonando por acá. Bueno, póngale en cuidado. Niños, observen una cosita. Miren que yo me paré en subtotales y miren lo que pasó. Que simplemente yo escogí desde apellido. Si ustedes observan al otro lado, miren que eso tiene un montón de datos a la parte izquierda. ¿Sí lo habían notado? Como yo apenas seleccioné desde la I, miren qué me pasó. Me falta seleccionar todo lo demás.
Miren que en cada uno, lo que es sexo, estatus, sucursal, área, categoría, miren que todo quedó de letra negra. Me falta es seleccionar el color rojo. Listo. Miren que el cuadro ya lo tengo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para seleccionar todas? Miren que yo voy a seleccionar desde la columna A hasta la columna L y simplemente le doy doble clic y miren que todas las columnas se organizan. ¿Listo? Entonces miren que esto estaba también ahí en el centro. Entonces mire cómo el cuadro me cambia. ¿Sí ven? Miren todo el cuadro. Entonces, ¿por qué les digo yo? Miren que yo simplemente me paré en subtotal y miren que a lo último simplemente me mostró estas cuatro. Y yo, venga, pero ¿cómo así que estas cuatro? Si yo corro, miren que yo no puedo descuidar mi tabla completa. Tengo que hacerlo siempre desde la columna A o tengo que mirar qué fue lo que pasó. Listo, para que todo el mundo sepa. Entonces, miren que ahí ya organicé mi tabla. Listo. Bueno, ya la puse, ya la normalicé como me enseñó el profesor. Entonces, miren que aquí yo le voy a decir lo segundo. Aplica la fórmula para obtener el total a pagar. Listo. ¿Y qué es el total a pagar? Pues simplemente me voy a parar aquí y el total a pagar, entonces simplemente es el sueldo menos el descuento. Miren que es una fórmula sencilla. Igual, el sueldo menos el descuento. Y le doy enter. Miren que ahí me la entrega. Si yo me paro aquí y le doy doble clic, entonces miren que automáticamente me va a entregar de ahí para abajo la fórmula. Si usted la quiere ver, que todo quedó de principio a fin, miren, todo quedó ahí. ¿Sí ven? Bueno, listo. Nada raro hasta ahí. Ahora miren lo que me dicen por acá. En el tercer punto, aplica la fórmula para obtener los resultados generales de sueldo, descuento y total a pagar. Si ustedes observan, hay que totalizar estas tres columnas. ¿Cómo lo hago? De una manera rápida. Ustedes ya saben cómo. Miren que yo me puedo parar en la última parte, ¿cierto? Aquí en esta, pues yo simplemente le puedo poner la sumatoria. Miren que ya me la va a entregar y simplemente lo que hago es que con este vengo y pum, arrastro y se terminó. Miren ahí. ¿Sí? Entonces ya totalicé las tres columnas. Entonces yo simplemente, como esto es una columna de totales, pues aquí le voy a poner un símbolo o un título que diga totales. Este lo pongo de negrita, cursiva y se acabó. Y esto también si quiere lo pongo en negrita y mire que ya me quedaron los totales. Si quiero que también tengan la cuadrícula, simplemente hágale esto y mire, quedó. ¿Listo? Miren qué difícil. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar por acá. Entonces, miren, acá, niños, que ya aplicamos la tercera pregunta. Aplique la fórmula para obtener los resultados generales de sueldo, descuento y total a pagar. Entonces, miren ahora el cuarto punto. Miren que este ejercicio, si ustedes ven, miren que automáticamente él dice subtotales. Entonces, hoy vamos a aprender a hacer unos subtotales. Vamos a primero mirar qué es un subtotal. Entonces, miremos la información que ya la habíamos visto. Miren que yo un subtotal se lo puedo poner a una columna que maneje números. Un subtotal es para eso. ¿Dónde yo manejo números? En sueldo, en descuento y total a pagar. ¿Listo? Entonces miren que yo aquí, muchachos, yo tengo aquí por área. Miren que yo tengo el área counter, el área administración,
el área ventas, administración, counter. Entonces miren que yo esto lo tengo ¿qué? Miren que yo lo tengo regado. Entonces counter arriba, counter abajo, administración. Póngale en cuidado lo que yo voy a hacer. Digamos que yo quiero que me totalice o que me ponga un subtotal por el área counter en los sueldos, a ver cómo está. Entonces, póngale en cuidado. Miren que yo me voy a parar aquí. Yo me paro en mi tabla, donde quiera, en cualquier parte. Y miren que yo me voy a ir a la pestaña datos, ¿sí? Y miren que en datos hay algo en el subgrupo esquema que me dice subtotal. Miren que yo le voy a decir clic en subtotal y él me va a preguntar para cada cambio en dónde. Entonces yo quiero para cada cambio en área. Yo quiero que me totalice por counter, por administración. Entonces miren que yo aquí voy a escoger área, ¿cierto? Y él me dice qué función quiere. Observen qué funciones hay. Hay suma, hay recuento, hay promedio, hay máximo, mínimo, producto, contar números, desviación, desviación estándar dependiendo a la población, varianza y varianza dependiendo a la población. Entonces yo lo que quiero es que me sume en dónde. Entonces, ¿dónde quiere agregar un subtotal? Entonces yo quiero que me agregue un subtotal en el sueldo. Entonces mire que yo quiero no en total a pagar, sino en la columna sueldo. Y listo. Miren que él ya dice reemplazar subtotales actuales por si acaso lo tiene. Salto de página entre grupos, si quiero que deje un espacio entre cada uno. Y miren que me dice resumen debajo de los datos. Claro, miren lo que va a pasar. Yo le voy a decir aceptar. Pero observen lo que pasó. Miren que yo le dije, para cada cambio en área, counter, miren que aquí me dio 30. Vamos a ver administración, ventas. Pero miren que aquí debajo otra vez me quedó counter, me quedó administración. Así era como lo quería. No, yo quiero que me agrupe todos los counter, luego todos los administración, luego cada una de las áreas que no estén dispersas. ¿Listo? Entonces miren que ese subtotal lo hice mal, porque yo primero tengo que ordenar los datos. Entonces, profe, ¿y entonces qué hago? Observen que ahí parado yo le voy a decir subtotal nuevamente y le voy a decir que quítemelos todos. Yo le digo quitar todos y miren que los datos vuelven y quedan originales como yo los tenía. Miren, igualitos. Counter arriba, luego administración, ventas. Entonces, ahora yo quiero primero que todo me quede en cada grupo. Counter donde sea counter, administración donde sea administración. ¿Qué me toca hacer? Yo debo ordenar primero por esa columna, por la columna de área. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces, parado ahí en datos, yo le voy a decir ordenar. Observen que yo le voy a dar un clic en ordenar. Cuando yo ordeno, miren que él me sale este cuadrito, donde me dice agregar un nivel, eliminar nivel, copiar nivel, subir, bajar, opciones, y miren que tiene una casilla de verificación activa que dice mis datos tienen encabezado. Claro, cada una de las columnas tiene un encabezado. Y debajo, él me presenta tres opciones. ¿Por qué columna yo deseo ordenar? ¿Cuál voy a ordenar según qué criterio? ¿Y cuál es el orden que quiero? Observe. Resulta que hace algún tiempo, en los anteriores Office, uno solamente podía ordenar por un solo criterio. A partir, creo que de la versión 2010 para acá o 2007 del Office, ya nos permite ordenar por diferentes criterios. Y uno, profe, ¿cómo así? ¿Cuántas columnas tiene esa tabla? Miren que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas.
Profe, en ese orden de ideas, yo puedo ordenar por las 12 columnas, pero tiene que haber una primera, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta, la quinta y así sucesivamente. Pero uno no alcanza a ordenar por todas. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo le voy a decir, yo quiero ordenar por área. Listo, por área. Valores de celda, claro. ¿Y cómo quiero el orden? Miren que lo quiero en orden alfabético de A a la Z. También lo podría ordenar al revés, de Z a A. ¿Listo? Eso cuando tengo en cada una de las columnas texto. Pero miren lo que pasa cuando yo escojo una columna que tenga números. Por ejemplo, el sueldo. Miren que el orden cambia. Miren que ya no es de A a Z, sino del menor al mayor. ¿Sí se dan cuenta? Miren ahí. Y desafortunadamente no tengo fecha, porque cuando voy a ordenar por fecha, él me va a salir del más antiguo al más reciente o del más reciente al más antiguo. Miren que tengo tres maneras de ordenar. Ustedes dirán, profe, ¿y este ordenar según qué significa? Miren que aquí yo lo puedo ordenar por el valor de celda que tenga cada celda. Yo lo puedo ordenar por el color de celda. Cuando yo utilizo colores, amarillo, azul, verde, morado, rojo, el que quiera. Miren que aquí yo tengo un color de fuente. Ah, profe, usted a las columnas les puso el color rojo, claro, pero yo puedo escribir también en la letra, yo puedo tener azul, puedo tener morado, puedo tener rosado, entonces también lo puedo hacer por el color de fuente. Y el último, que es el icono de formato condicional, que lo vamos a ver en la guía número 3, ya van a observar en qué consiste eso. ¿Listo? Observen, miren que ya les presenté estos tres y los datos que tienen encabezados. Profe, ¿para qué sirve agregar un nivel? Cuando yo le doy agregar un nivel, miren que él me va a pasar otro criterio para yo escoger otra columna cualquiera. Entonces yo quiero por área. Miren que le voy a poner lo mismo, ¿cierto? Ahora, cuando yo parametrizo el primer criterio o el segundo y yo quiero copiar ese mismo, miren que yo le puedo decir copiar un nivel y miren que él me lo va a poner exactamente que el anterior con todos los datos. Aquí yo simplemente voy a cambiar a código y ya, mire que lo demás me va a quedar tal cual. ¿Listo? Ahora, ¿qué significan estos dos botones? Digamos que yo quiero que el ordenamiento me lo haga con el código en la primera. Profe, pero este está de último. Observen que con este botón que dice subir, voy a poner el código de primero. Y el sueldo, si me paro en sueldo, lo quiero de último. Entonces miren que me pone primero código, segundo área y tercer sueldo. ¿Listo? Digamos que yo iba a meter otro nivel y me quedó ese en blanco. Ah, no, ya me acordé que no. Profe, ¿cómo hago para quitar? Miren que ahí lo selecciono. Si le digo eliminar nivel, observen que me lo elimina y me deja los otros que necesito. Entonces miren cómo yo organicé esas tres columnas, ese cuadro. ¿Listo? Bueno, entonces ya les expliqué cómo sirve esto. Ahora vamos a ordenar, como le dije, por área. Entonces miren que este no me sirve, eliminar, y este tampoco, eliminar, voy a dejar área. Valores de celda, de A a la Z, claro. Miren que yo le doy a aceptar. Entonces miren que el primero que me lo ordenó fue por administración, ¿sí? Me queda todo administración arriba, luego el counter, luego marketing, luego ventas y se terminó. Profe, y ahí yo ya puedo poner un subtotal, claro, y ahí me lo va a agrupar por esas áreas. Entonces ahora sí observo. Ahí en la misma parte de datos yo ya le voy a poner un subtotal. Entonces, ¿por dónde? Entonces, mire lo que dice. Para cada cambio en áreas, usar la función suma y póngamelo en sueldo.
Usted dice, profe, ¿y por qué quedó lo último que hice? Porque fue algo que yo le dije con los subtotales, déjemelo ahí. Entonces miren que aquí yo le voy a decir aceptar y miren lo que va a pasar. Vamos a mirar si primero me lo hizo. Área, administración. Cuando termina administración, miren que aquí me pone en negrita total administración y me pone ¿qué? El valor de cuánto suman todos los datos acá. Luego, counter. Miren el counter. También total counter, el valor. Miren acá, total marketing, taque. Y las ventas. Miren que al final me pone total ventas. Y me saca los totales. Y usted dice, profe, pero miren ese error. Me está mostrando puros símbolos numerales. Recuerden que ese no es un error. Recuerden que yo ya se los había mostrado donde hice los errores. Es que el número no cabe en esa celda. Entonces simplemente es que amplíe la celda y miren que me los va a mostrar. ¿Listo? Ahora ustedes dicen, profe, ¿y qué significa estas cosas que están aquí 1, 2 y 3? Entonces miren que eso simplemente son los subtotales, que ustedes lo pueden recoger en cualquier momento. Yo me voy a parar en el primero, le pongo 1. Entonces, profe, ¿y ahí qué pasó? Pues ahí no me muestra nada porque es toda la información que está dispersa. Miren que me lo recogí en el más. El segundo, miren que el segundo me va a mostrar única y exclusivamente los totales por cada área. Total de administración, total de counter, total de marketing y total ventas. Esto, todo esto, ¿cuánto suma? Miren que eso, ¿cuánto está sumando ahí? Entonces miren que ahí suma 915,000. Y el total, ¿sí? ¿Cuánto suma de todo esto? Miren que aquí ya me lo está mostrando el total, es toda la sumatoria. Y todo con los subtotales me da 2,541,000. ¿Listo? Entonces miren, ¿qué es hacerle más en test? Miren que si yo le hago el más aquí, me voy para arriba, más en el segundo y más en el último, entonces toda la información vuelve y me aparece. ¿Listo? Entonces miren qué importante es saber utilizar los subtotales. ¿Sí ven? Entonces miren que yo también puedo poner donde yo quiera. ¿Sí ven? Pero miren que también alguien puede decir, profe, ¿y qué pasa si yo lo quiero totalizar por sucursal, pero ya no quiero que me muestre en el sueldo, sino el total a pagar? Miren que también puede ser. Entonces vamos a ver si sucursal está bien. Sucursal, Barrios Altos, Brecht, Callao, Chimbote, El Agustino, Jesús María, Lima. Entonces mire que este también. ¿Será que ya está? Uno dice, profe, ¿quién sabe? Entonces resulta que cuando ustedes vayan a utilizar esto, vayan a utilizar siempre subtotales, ordenen la información que quieran. Lo primero que tienen que hacer, parecen en subtotales, quítenlos todos y ahí sí digan, vamos a ordenar primero por sucursal. Miren que yo le voy a decir ordenar y aquí ya no lo quiero por área, sino que lo quiero por sucursal. Y de A a la Z, aceptar. Miren que ahí ya me lo puso. Ya me ordenó esto. Y ahora sí, ya quiero un subtotal. Observen, miren el subtotal. Entonces miren que aquí, para cada cambio en dónde, entonces yo lo quiero en área, ¿cierto? Usar la función suma, ya no lo quiero en sueldo, sino que yo quiero mirar cuál fue el total a pagar. Y miren que le voy a decir aceptar. Miren lo que pasa. Ay, perdónenme que me equivoqué. No era en área, sino en sucursal. Miren que yo le voy a decir aceptar. Miren, ahí ya me lo quito. Qué pena con ustedes. Miren que fue por sucursal. La sucursal Barranco, ¿cuánto? 28,522. La sucursal Barrios Altos, la sucursal Breña, El Callao, miren, Chimbote, Chorrillos, El Agustino, Jesús María, La Victoria, Lima, Lince,
Piura, Pueblo Libre, SMP, San Borja, San Isidro, San Juan Miraflores, San Miguel, Surco, Surquillo, y mire que el donde yo necesite poner el subtotal, siempre me lo va a poner donde quiera. Y mire que siempre va a funcionar de la siguiente manera. Siempre, siempre va a funcionar así. ¿Sí ven? Miren ahí. Entonces, miren lo importante que es aprender a utilizar esto. Entonces, no se les vaya a olvidar nunca. Cada vez que yo voy a utilizar un subtotal, debo de ordenar mi información como yo lo necesite. Miren que ahorita yo les expliqué, vamos a ordenarlo por área. ¿Por qué? Para que no me quede un counter arriba, un counter más abajo, donde encuentre él me va totalizando. No, reúnan todas las áreas en una sola y ponen el subtotal. Miren que lo mismo hicimos con sucursal. ¿Sí ven? ¿Por dónde más lo podría organizar? Vamos a mirar por sexo, pero sexo no. Miren que también lo podría utilizar por estatus. ¿Quién está activo y quién no está activo? ¿Sí ven? Entonces miren que ustedes son los que van a establecer la prioridad. Entonces siempre, siempre váyanse con eso. Siempre, primero ordeno por la columna que quiera, que es donde le voy a poner el subtotal. Y recuerden que el subtotal yo lo voy a sacar donde hayan campos numéricos. Miren que en este lado, descuento, sueldo y total a pagar. Alguien dice, profe, ¿y si yo no lo quiero por total a pagar, sino por descuento? Muchachos, es lo mismo. Métase en la subtotal y miren que yo no quiero el total a pagar, sino el descuento. Le doy a aceptar y miren que me va a cambiar el subtotal de total a pagar a descuento. Y alguien dice, profe, y yo también puedo utilizar una cosa. En el subtotal, yo puedo decirle que me totalice las tres: sueldo, descuento y total a pagar. Claro, muchachos, porque las tres son los valores. Miren que yo lo totalizo por sucursal y le puedo entregar los subtotales por cada uno para yo poder ir revisando al final de la cuenta si efectivamente me dio. Entonces no crean que yo simplemente puedo meter un subtotal por una columna. No, miren que yo la puedo meter por las que yo necesite. ¿Listo? Que mire que es fundamental, ¿cierto? Entonces, recuérdenlo siempre. Donde hayan valores, yo le puedo meter un subtotal. ¿Listo? Y ya ustedes saben, el ordenamiento por cualquiera de las columnas, si es que necesitan. O ustedes ya miren qué es lo que necesiten con un subtotal para que les vaya totalizando. Ya saben cómo quitarlo. Miren que aquí no hemos visto una cosa. Miren que aquí me pega el total de Barranco y sigue la información. Si ustedes observan aquí en subtotal, miren que hay uno que dice salto de página entre grupos. Profe, ¿qué significa eso? Miren que si yo lo activo y le doy a aceptar, dígame en qué pasó. ¿Hay un salto entre grupos o no? ¿O qué pasó? Vamos a mirar. ¿Me lo metió o no me lo metió? Cuéntenme pues, muchachos. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿O está igual? Ay, no lo vi. Profe, me repite, porfa. Listo, póngale cuidado. ¿Qué es lo que pasa con esto? Observen. Miren pues, resulta que ahorita yo les estaba explicando que aquí, en este subtotal, yo les metí algo, ¿cierto? Que él me pone el total por lo que yo lo quiera totalizar, ¿cierto? Miren que si yo le digo subtotal, yo puedo activar cualquiera de estas o también desactivarlo. Yo quiero dejar solamente el descuento y les decía aceptar, ¿cierto? Se desaparece. Pero ¿qué pasa? Miren que aquí él me muestra el resumen debajo de los datos, pero miren que nunca hemos utilizado salto de página entre grupos. O miren que abajo, esperen un momentico, yo les muestro algo. Miren que abajo
me quitó lo que yo tenía acá. Resumen debajo de los datos. ¿Qué pasa si yo lo desactivo y le doy a aceptar? Resumen debajo de los datos. ¿Me quitó el resumen o no? Si ustedes se acuerdan lo que había aquí o no. Miren que si yo lo vuelvo a poner y le digo resumen debajo de los datos y aceptar, miren. ¿Ya vieron qué es? El resumen. Este resumen. ¿Sí ve que ahorita me lo quitó o no? Y el resumen simplemente es el total de cada uno de los grupos. Miren que ese 135. Si lo quito, resumen, aceptar, me voy para abajo. Miren que el 135.000 se desaparece. ¿Listo? Ahora, póngale en cuidado. ¿Qué es meter en este subtotal un salto de página entre grupos? Póngale en cuidado. Entonces, miren acá. Póngale en cuidado. Bueno, póngale en cuidado. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué pasará si yo le pongo este subtotal? Perdónenme. Me voy a parar aquí en subtotal y le digo salto de página entre grupos. Cuando yo lo activo, yo le doy aceptar. Pero, muchachos, espérenme, yo miro una cosa. Lo que pretendía no me lo está haciendo. Póngale en cuidado. ¿Qué es un salto de página entre grupos? Es que esta columna, tiene que haber un salto de página, o sea, tiene que dejar un espacio en blanco, pero no me lo está haciendo. Espérenme, yo miro por qué. Aquí me lo pone así, pero no me lo está, ¿qué? Espérenme, no me lo está haciendo. Lo que yo quería que me lo hiciera, no me lo hizo. Bueno, vamos a mirar. Bueno, muchachos, no. Déjenme revisar este archivito que muchas veces por hacerle tanta cosa no me lo está haciendo. Espérenme, vamos a quitar todos. Vamos a dejarlo así. Espérenme, yo miro algo aquí. Vamos a ordenar por área. Aceptar nuevamente. Digámosle el subtotal. Que me totalice por este. Y me lo ponga aquí por área. Y me lo ponga así a ver qué pasa. No, mira que no me lo está haciendo. No, algo me pasó con este archivo. Déjenme, yo lo reviso y ya les cuento de aquí al jueves cuál es ese. Porque mire que si uno lo quita, ¿qué vemos de raro? Miren que él no está haciendo nada. ¿Sí se dan cuenta? No me está haciendo nada. No me hace nada. No. Déjenme, yo lo reviso y ya les tengo la solución para el jueves. ¿Listo? Entonces, entendido, muchachos, qué es los subtotales. Entonces, ¿dónde le quiero poner yo el subtotal? Dependiendo de la columna que sea numérica. Y dependiendo la columna de texto, yo le voy a meter lo que necesito. ¿Listo? Ahora, miren este último ejercicio antes de terminar la clase del día de hoy. Vamos a mirar el último ejercicio que nos dice suma producto. ¿Listo? En la última hoja. Muchachos, antes de comenzar este tema, ¿alguna duda, alguna pregunta con subtotales? ¿Tienen alguna duda o podemos mirar el último tema? No, señor. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, vamos a mirar entonces. Póngale pues cuidado. Entonces, el último tema de suma producto, miren que vamos a ejecutar una operación al mismo tiempo, la suma de productos. Y uno, uy, ¿cómo así, profe? Entonces, póngale en cuidado. Entonces, vamos a mirar ese cuadrito. Miren lo que nos dice. Tengo la venta de productos y tengo 3 columnas.
una que dice producto del 1 al 7. Tengo unos precios, cada producto, y tengo unas cantidades, ¿sí o no? Si yo sí quisiera sacar el total, aquí al final, pues yo simplemente, miren lo que voy a hacer. Voy a poner la columna que dice total. ¿Listo? Y voy a sacar una fórmula para que me multiplique el precio por la cantidad. Entonces, ustedes ya la saben realizar. Simplemente es igual, cojo el precio, le digo por y la cantidad y le doy enter. Observen que ahí me va a dar el valor. Si yo la copio, entonces miren que me va a entregar el valor. ¿Listo? Entonces, miren que aquí en la parte de abajo me dice total venta método manual. Miren que todo lo estoy haciendo manual. Si yo quisiera saber cuál es el total de esta venta, pues yo simplemente me voy al botón inicio, le digo sumatoria y él me va a entregar la suma. ¿Cuánto me dio? 1.108.500. Entonces, ¿sí? ¿Cuántos pasos me tocó hacer? Entonces, mire, el primero, entonces, hacer la operación matemática, igual precio por cantidad, pum. Copiar la fórmula, el segundo. Y el tercero, hacer aquí la sumatoria. Fueron 3 pasos. Y miren que aquí me está diciendo total venta, fórmula, suma productos. Entonces, yo quiero hacer aquí con esa función suma producto, quiero saber si al realizarla con esa función me da lo mismo de esta, 1.108.500. Entonces, vamos a observar. Miren que aquí yo le voy a decir igual suma producto. Entonces miren que aquí está suma producto. Miren que si le doy acá, observen que aquí me está pidiendo las matrices. Y uno dice, profe, ¿qué es una matriz? Entonces, las matrices son las columnas de precio y cantidad. Y la matriz tiene que ser exacta. Los mismos 7 productos de precio son los mismos 7 productos de cantidad. Yo no puedo meter en una matriz 7 y en otro 8 porque me va a sacar un error y ahorita lo vamos a comprobar. Miren la primer matriz. Entonces yo vengo y le digo, la primer matriz es precio. Y la segunda matriz, ¿cuál es? Cantidad. Miren, yo simplemente saqué. Y vamos a observar qué resultado. 1.108.500. Miren la misma de acá. Si yo le doy aceptar, miren que es lo mismo. ¿Quieren ponerle este? Póngale en este. Miren ahí. ¿Es el mismo valor? Claro. ¿En cuántos pasos? En uno solo. ¿Sí ven? Entonces, miren que yo puedo tener en cualquier momento, si las matrices son igualitas, lo puedo hacer. Observen, para alguien que diga, profe, ¿y qué pasa si yo en esta tengo 7 y aquí yo voy a meter un 8, por ejemplo? Lo voy a dejar así. Entonces, miren que yo quiero obtener aquí el resultado con la misma función. Observen, igual, suma producto. Entonces, él me dice, muéstreme la primer matriz. Esta. Muéstreme la segunda matriz. Voy a seleccionar la cantidad, incluido el 8. Y miren que automáticamente él me va a dar un resultado. ¿Cuál es? Nada. Le doy a aceptar. Y miren que automáticamente me da numeral valor. Recuerden el error cuando me salía esto. Quiere decir que las matrices no son iguales. Y usted se pone a mirar, claro. Miren que aquí en la primera yo estoy metiendo 7 y en la segunda estoy metiendo 8. Profe, ¿y qué pasa si en esta le borro el 8? Miren que así se lo borre, él no va a cambiar. ¿Por qué? Porque me toca volver a la fórmula, a volver aquí, a cambiar la matriz 2, porque mire que aquí me va a quedar en 10. Ah, no, profe, es que no es 10, es hasta 9, claro. Entonces mire que ahí me va a dar el resultado.
Profe, ¿y hasta cuántas matrices puedo meter para hacer eso? Observen, puedo meter hasta 255 matrices para que me haga ese resultado. Entonces, miren que no solamente se limita a las operaciones que yo quiero, sino a un montón de más. ¿Sí ven? Entonces, miren todo los beneficios o todo lo que esto puede tener. Simplemente tengo que tener el concepto muy claro de qué es lo que yo quiero. La matriz tiene que tener las mismas en ambas partes. Si yo la voy a multiplicar en alguna parte por algo, entonces es preferible que usted lo ponga en 0 o algo. ¿Listo? Pero ustedes ya saben, por decir algo, miren, si aquí yo pongo que tengo el precio en 0 y la cantidad son, por decir algo, 10, ¿cuánto da 0 por 10? Miren que ahí da 0. ¿Será que así me lo saca? Miremos a ver qué pasa. Entonces, igual, suma producto. Vamos a mirar si cambian algo. Suma producto. Entonces, matriz 1, punto y coma. Matriz 2, esta. Dele enter. Miren que me va a dar lo mismo, porque un precio por 0, ¿cuánto da? 0. Listo. Entonces, tienen que verificar siempre muy bien los datos, qué es lo que quiero y para dónde voy. ¿Listo? Entonces, miren, muchachos, que aquí hemos terminado de ver lo que nos hacía falta con las funciones matemáticas y trigonométricas. ¿Listo? Para que ustedes lo sepan. Entonces, el jueves, queriendo Dios, vamos a ver las funciones estadísticas y ahí vamos a entregar la segunda evidencia, ya para arrancar el próximo martes con la guía número 3. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar ahí por hoy. ¿Listo? Muchas gracias por haber venido todos a la sesión. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. ¿Qué les aclaro? ¿Qué les retroalimento? Bien pueda, para eso estoy. ¿Preguntas hay? No, señor, por ahora no. Listo. Luisa, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces no siendo más, les deseo una feliz noche. Dios los bendiga a todos y nos vemos el jueves queriendo Dios. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Gracias, muchas profe. gracias a ustedes. Gracias, Cuídense. Gracias, profesor. profe. Feliz Bueno, noche para señor, todos. Gracias, Feliz profe. noche. con Feliz noche gusto. para Hasta todos. luego. Chao. Gracias.